Debido a la cantidad de información relacionada a este tema, he decidido dividir este video en dos partes. Esto quiere decir que para que tengas bien en claro la teoría del árbol 800, las recomendaciones de uso y cómo lo apliqué en mi Magic Gladiator, debes ver ambos videos. Hola, ¿cómo están muy adictos? Les saluda Sator. Hoy toca ver un tema muy importante que ha sido pedido en los comentarios y a través de la comunidad, el árbol 800. Si bien la mayoría lo que quiere ver es cómo hice el árbol 800 de mi Magic Gladiator, les recuerdo que en los videos de mi canal, que traten sobre mecánicas de juego, te explicaré la teoría, obviamente lo más simple que pueda para que no te aburras. También te daré recomendaciones en base a mi experiencia en el modo online y finalmente cerraremos esta información aplicándola en el juego. Dicho esto, te comento que al igual que muchos RPGs y MMORPGs, el modo online es un juego en el cual debes escoger una raza y adentrarte en los territorios de cacería que están en cada uno de los mapas. Esto para matar unos bichos y ganar experiencia para subir de niveles. Con esto obtener puntos que mejoran tus atributos y te permiten usar armas, armaduras y aprender nuevas habilidades. Es decir, uno de los objetivos más importantes del juego es subir de nivel. Para hacerte más fuerte, armarte bien, seguir subiendo y hacerte más fuerte. Esto es un ciclo infinito cuyo mayor beneficio se lo lleva la W roja. Por eso es que cada cierto tiempo sale una nueva season con alguna nueva mecánica o personaje que te regresa al inicio del ciclo. Básicamente de eso se tratan todos los RPG o MMORPG, que no tienen una historia finita. Y por eso es muy importante que entiendas el juego para que lo disfrutes y no te pases todo el día AFK, que le resta mucho de lo entretenido. Algo a tomar en cuenta es que si bien te haces fuerte al usar mejores armas, mejores armaduras o aprendiendo habilidades más poderosas, requieres también dar un balance a tus atributos, y esto se conoce como build. En palabras simples, el build es la distribución de tus stats amarillos y celestes en tus atributos, en las habilidades del árbol 400 y en las habilidades del árbol 800. Ten en cuenta que el nombre correcto de lo que conocemos como árbol 400 es Master Skill Tree, mientras que para el árbol 800 es Skill Enhancement Tree. Si no sabes a qué me refiero con stats amarillos y stats celestes, te dejo en la esquina superior derecha y en los comentarios el link del video donde te lo explico. Como te expliqué hace un momento, el Skill Enhancement Tree o árbol 800 para los amigos es una parte importante del build, y por eso es que te estoy haciendo este video para guiarte sobre su uso. Las habilidades que se encuentran en el árbol 800 afectan ciertos aspectos de los atributos, al igual que el árbol 400. Pero la diferencia es que en su mayoría el desarrollo del árbol 800 es específico para un determinado skill, mientras que el árbol 400 en su mayoría afecta los atributos en forma general. Si quieres que haga un video de cómo interpretar y el desarrollo del árbol 400, déjamelo saber en los comentarios. Continuando con la teoría, te presento el árbol 800. Y no te preocupes de si tu árbol no se ve igual al que tienes aquí, ya que los árboles tienen ciertas variaciones según la raza y el skill que hayas escogido. Recuerda que para habilitar tu árbol 800 debes haber concluido con la quest, que se activa cuando llegas al nivel 800 y que se puede acceder a través de la combinación de teclas Control y A. El árbol 800 se divide en dos zonas. Las zonas de habilidades de ataque, que se relaciona con el daño que causas a los bichos o a otros jugadores, y la zona de habilidades pasivas. Recuerda que en el mundo del gaming se conoce como habilidades pasivas a las que no requieren ser activadas con algún botón, pueden ser fijas o activarse automáticamente. Dentro de la zona de habilidades de ataque existen dos subzonas que son la de mejora del skill, que elijas, y la del debuff explosion. Esta última es tema de otro video, ya que tiene un nexo con la primera subzona y toma su tiempo en explicar. A continuación vamos a entrar un poco más en la interpretación de la zona de mejora del skill, la cual se divide en tres ramas y una mini zona de reforzamiento. Recuerda que esta parte del árbol difiere según la raza y el skill que estás decidiendo mejorar, pero la teoría es la misma, así que presta atención para que no cometas un error al momento de avanzar en este árbol. Primero vamos a revisar la rama amarilla, y la llamo así porque como puedes ver todos los recuadros tienen un borde amarillo, y esto tiene una razón la cual veremos más adelante en el video, así que te invito a quedarte hasta el final.
Esta rama amarilla está compuesta por 7 habilidades, las cuales se activan conforme vas cumpliendo los requisitos establecidos en cada recuadro, y estos guardan relación con la habilidad anterior, es decir, la que está a su izquierda. La primera habilidad siempre es la que refuerza el daño del skill, y antes de que te emociones y gastes puntos en esta habilidad, es importante que sepas la diferencia entre los daños y los hits, y para eso es que estaré preparando un video para explicártelo y así complementes la información de hoy. Más adelante te daré recomendaciones de cómo avanzar en el árbol, pero es muy importante que sepas los diferentes daños que existen y los diferentes hits que existen, así que mantente atento al canal. Las siguientes habilidades de la rama amarilla permiten tener 1 o 2 hits adicionales, dependiendo de la raza. Aumentar la velocidad del ataque. Aumentar el daño del ataque. Reducir el tiempo de espera entre ataques. Aumentar la probabilidad del hit adicional. Mejorar los atributos del arma que portas y algunos más. Muy importante es que sepas que al colocar 10 puntos en la primera habilidad estaremos desbloqueando las otras 2 ramas, las cuales contienen habilidades relacionadas a un determinado debuff. El comportamiento de los debuff definitivamente es tema de otro video, si no este se haría muy largo, pero te comento que son 3 posibles: el bleeding, el freezing y el poisoning. Pero Sator, si no vas a explicar cómo funciona cada uno de los debuffs, entonces ¿cómo voy a entender las recomendaciones que nos vas a dar? Por esa parte quédate tranquilo que te voy a explicar muy brevemente cómo funcionan, pero de todas formas sería bueno profundizar la información en otro video. En palabras simples, el bleeding permite que el enemigo le entren unos hits adicionales, el freezing permite que el enemigo le entre más daño y los ralentiza, y el poisoning permite que envenenes al enemigo generándole hits de forma periódica. Ahora que más o menos tienes una idea sobre los debuffs, continúo con la explicación. Como te había dicho antes, con 10 puntos en la mejora del skill, habrás desbloqueado 2 ramas más que son ramas violeta, de las cuales solo puedes escoger un camino, es decir, solo puedes implementar y mejorar uno de los 2 debuffs que te muestran. Por eso es importante saber cómo funciona cada uno de estos antes de mandarte como loco. Las mejoras que le puedes dar al debuff pueden ser el duplicar el efecto del debuff, aumentar el efecto del debuff, aumentar la duración del debuff, aumentar la posibilidad de éxito en la aplicación del debuff, aumentar el alcance y aumentar la cantidad de enemigos afectados por el debuff. Toma en cuenta que los debuffs tienen un efecto visual que es un sello circular en el suelo que tiene el color del icono en tu árbol. Estos sellos afectan a los enemigos que se encuentran en su zona de alcance, pero no quiere decir que afecta a todos por igual, incluso tiene un chance de no afectar a un enemigo, y justo a través de su mejora es que obtienes grandes beneficios. Finalmente, en la mini zona de refuerzo tenemos habilidades que refuerzan las mejoras en el debuff, y esto puedes determinarlo fácilmente ya que muestra el mismo icono pero con marco de color cyan. Nuevamente, toda la teoría del debuff la explicaré en otro video dependiendo de la demanda en la cajita de comentarios. En caso no quieras perderte esta secuencia de videos explicativos, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Si eres buen observador, habrás notado que en la zona de habilidades pasivas también están presentes los colores amarillo y violeta, y esto se debe a que estas habilidades guardan una relación con las ramas de mejora de skill y de debuff. Para usar las habilidades pasivas, primero debes cumplir con los requisitos que estas habilidades pasivas te piden, y es que requieres una cantidad de puntos invertidos en la rama amarilla o en la rama violeta para desbloquearlas o mejorarlas. Por eso es sumamente importante tener conocimiento del árbol y así evitar adelantarte o colocar puntos sobre habilidades que no necesitas o que no son acordes a tu nivel. ¿Y por qué te digo esto? Pues porque todo este árbol funciona con los puntos que obtienes al subir de niveles mayores al 800, obteniendo un punto por nivel. Las habilidades pasivas te brindan más vida, stats celestes y defensa, mientras que las habilidades violetas te dan stats celestes y 2 tipos de daño. Debido a que las habilidades pasivas guardan relación con las ramas y estas se desbloquean con puntos que se obtienen de niveles,
Es muy importante establecer una correcta secuencia para no desacelerar el crecimiento de tu personaje. El camino del guerrero comienza desde el nivel 800, luego de la quest, y continúa hasta el max level, pero en ese periodo de crecimiento afrontas mapas muy duros y cualquier error involuntario en tu árbol 800 puede causar que mueras muchas veces, demores en matar, demores en subir de nivel y por ende te frustres, pero tranquilo que tu amigo Sator te va a dar las recomendaciones de uso. Si tu personaje es support, antes de poner cualquier punto, evalúa qué skill puedes usar, porque desde ya te aviso que vas a necesitar 2 skills para desbloquear la mayor cantidad de stats celestes. Para esto debes revisar todas las páginas de skill disponibles y escoger 2, del cual uno de ellos, el que menos te guste, debe quedar con 5 puntos en el primer recuadro. Debes asegurar primero la rama amarilla, tomando en cuenta la recomendación anterior, para poder desbloquear los pasivos amarillos, de los cuales debes evaluar si mejorar toda la vida posible o ir directo a por los stats. Para eso debes tener en cuenta la armadura que usas, ya que si tienes adicionales de HP, puedes ir directamente a los stats celestes y así mejorar tu buff. Caso contrario, debes buscar un balance entre vida y stats. No te recomiendo ir por defensa, ya que al ser un support estarás en party y en mapas altos y bajo los efectos del gap, tener más defensa no hace diferencia alguna. Leer bien los recuadros, ya que una de las habilidades pasivas violetas incrementa tu defensa solo si tienes alas de cuarto nivel. Si tienes alas de tercer nivel, me temo que esto no va a funcionar y habrás perdido puntos. En la rama violeta ve por el poisoning, ya que debido a que tu ataque es bajo, es más que seguro que el veneno pegará hits mayores al tuyo. Además que se complementa bien con el debuff explosion, que ya te dije que si hay demanda lo explicaré en otro video. En caso el skill que hayas escogido mejorar no tenga poisoning, puedes usar el freezing, que permitirá bajar la defensa de los enemigos y hacerlos más lentos, dando chance a que el killer acabe con ellos más rápido. Solo mejora la rama violeta para alcanzar el máximo nivel del pasivo violeta de stats. No pierdas puntos mejorando la rama violeta de forma innecesaria. Bueno, Moadictos, hasta aquí el video. No olvides ver la segunda parte donde estarán las recomendaciones para Killer y su aplicación en mi Magic Gladiator. Espero te haya gustado y te haya servido. Si crees que es útil, compártelo con tus amigos. Recuerda que tienes aquí debajo la cajita de comentarios, donde puedes dejarme alguna sugerencia sobre un tema que te gustaría ver en el canal o algún dato que crees que debió explicarse en este video. No olvides dejar tu like y suscribirte, que es gratis. Aquí te dejo un par de videos que te pueden interesar. Muchas gracias por verme, se despide tu amigo Sator.